Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y hoy venimos para hacer después de cada jornada, nuestro 11 ideal de la jornada. Hablaremos evidentemente de los 11 jugadores que más destacamos de la jornada y también de algunas que nos han dejado muy buena actuación y que no han entrado en este 11 y que, como siempre decimos, los tomamos en cuenta de cara a futuros 11 para meterlas, porque en este 11 de hecho hay algunas jugadoras que no han entrado anteriormente y que hoy han tenido un poco ese premio después de una gran actuación, no solo esta jornada, sino también las anteriores. Así que nada, yo creo que la mecánica más o menos todo el mundo la sabe. En el día de hoy sí que hay que decir que hemos innovado en el sistema, no es el habitual 4-3-3, sino que es, bueno, ya lo veréis, pero no es el mismo habitual, es el No, sistema de no. siempre. También imagino que entenderéis el motivo, es que hemos tenido en una posición atacante, sobre todo, pues muchas jugadoras, y hemos tenido que decidir por meter alguna jugadora más por ahí. Pero por lo Sí, demás, el mismo criterio de siempre y esperemos que estéis de acuerdo, aunque como siempre os invitamos a que nos dejéis en el chat vuestras sugerencias, jugadores que os sobren, que os falten, o las que meteríais vosotros, por supuesto, en vuestro 11. sí, hemos tenido que cambiar la formación antes de nada. Buenas tardes a todos aquí, a Fran, a Sela, a Alexa, aquí a Fortintofi, que dice que le queda un largo camino por conducir desde Logroño hasta Barcelona, que nos va a disfrutar en modo podcast. Que vaya bien el viaje, Fantástico. ten cuidado en la carretera y aquí esperamos entretenerte. Aquí ya Sela ya empieza lanzando algunos nombres. Bueno, no vamos a mencionarlos aquí para la gente que lo esté escuchando solo, así no hacemos spoiler. A ver, es Pero verdad que bueno, el nombre ya no hay que innovarlo, porque está en el tweet que hemos sacado, no, no, está claro, su claro. foto, eso ya estás tranquila que estará Natalia, Sí, sí, pero sí. bueno, Pero evidentemente habrá otras compañeras que no hemos eh, sí, no te hecho adivinar tan adelantes. pronto, exactamente. Sí, sí, exactamente. Hemos tenido que cambiar la formación porque ha sido una jornada de muchos goles, sobre todo en partidos concretos donde ha habido más de una goleadora. Así que hemos tenido que hacer este cambio. Ya le Exacto. íbamos avisando que en algún momento las futbolistas iban a forzar nuestra mano y nos iban a obligar a cambiar del 4-3-3 al que veremos ahora. Sí, Tampoco, bueno, ya que la gente lo está preguntando, hemos pasado al 4-2-4. ¿Vale? sí. Más o menos, ahora lo veréis. Tenemos una doble contención ahí de futbolistas que el partido Que van a real tener que hacer nos... un trabajo muy duro porque es verdad que sus compañeros no lo van a acompañar Pero, demasiado, pero pero confiamos, sí, confiamos en confiamos, ellas. sí. Y bueno, pues sin más dilación, vamos con la portería. Aquí, antes de desvelar, bueno, no sé si lo has desvelado No, ya, todavía no. aquí hay que decir que nos ha costado mucho elegir portera porque no ha habido una futbolista que se alzara por encima de todas. Sí. Teníamos en mente a Laura de Granada, lo que pasa Laura que Sánchez. recibiendo 10 goles no parecía demasiado incluida en un once ideal, a pesar de que, bueno, la pobre hizo todo lo que pudo y más. Teníamos también algún otro nombre, Inés como Pereira, por Inés ejemplo. Pereira, pero ya viendo el error que cometen en el segundo gol, Mm. entonces son pequeños detalles que nos han hecho decantarnos por la siguiente, que es Elene Lete. Ahí está, la portera de la Real Sociedad, que encajó un gol. Es verdad que también se le puede, entre comillas, culpar del penalti, porque es un poco error suyo. Pero por lo demás, el resto de intervenciones que tuvo que hacer en el partido estuvo muy acertada. Hizo sobre todo una parada, sobre todo a Maca Portales en la segunda parte muy importante. También hizo alguna que otra intervención de mérito. Pero insistimos, es la posición que más nos ha costado. No por lo lógico de que hay muchas jugadas de buen nivel, sino que ha sido una jornada de porteras que tampoco han brillado demasiado, porque no ha sido ningún partido en el que hemos visto una portera rendir por encima de lo esperado y bueno, nos ha costado bastante elegir la portera, en este caso pues hemos cogido a Lete, que ha sido para nosotros la más destacada o la más segura bajo Sí, palos, aunque insistimos, Inés Pereira también era un nombre que teníamos ahí, también Laura Sánchez, pero realmente no ha habido una portera que nos haya convencido no, demasiado durante la jornada. no. Suyastres a lo mejor podíamos pensar que iba a continuar haciendo grandes paradas, pero ya decíamos que el Valencia no había atacado mucho, no había hecho alguna parada de mérito. Lete, si recuerdo un mano a mano, justamente ya con el marcador un poco con el 1-1 minutos antes del gol de Francia. Entonces es una parada que, oye, da posibilidades a su equipo de conseguir la victoria. Iba muy bien por arriba, las salidas en los corners, el balón parado muy bien por arriba, muy segura por abajo, sin fallar en los pases. O sea que una actuación muy acertada. Es que estoy un poquito con un problema porque me ha explotado el boli y no sé qué hacer Adiós. con... Sí, por suerte me he dado cuenta a tiempo, pero
No sé qué hacer, me he manchado la camiseta, claramente. Pero bueno, Bueno, no sé, no sé. Y claro, como dicen aquí, hay algunas porteras que han tenido errores de bulto y sí, ya está. Pero una portera muy sí, en buena el para caso del para Lete mí. ante el Levante Badalona, su partido, bueno, pues en cuanto a estadísticas, vamos a comentarlo. Venga. Una parada dentro del área, en pases un 91% de pases precisos, en pases largos completó 5 de 7, un despeje, un penalti cometido, es cierto, una falta y A bueno, mí, en a mí general me sobre todo sigue. pues la seguridad que nos ha transmitido y que también hay que decir que es una portera que ya anteriormente, sobre todo en la jornada 2 ante el Barça, ya la quisimos meter aquí, en ese momento la dejamos fuera. Creo que porque la portera de la jornada 2 no me acuerdo quién fue, no me acuerdo quién fue, pero la dejamos fuera a ella, no me acuerdo sinceramente, pero la teníamos ahí como candidata y finalmente no acabó entrando y en esta jornada la hemos elegido. Voy a intentar hacer Y memoria. no fue Lola. Lola hemos tenido en el 11 ideal una vez. Lola Hemos tenido igual. también a Holmgren. También hemos tenido a Holmgren y Suyastre y Lete. Tiene Igual que fue ser. Holmgren, igual fue Holmgren. Sí. Sí, Y puede que Suyastre fuera también. Holmgren. Sí. Mm. No sé lo que he hecho. Ha sido los bolis que a veces deciden explotar y fastidiarte un poquito el día. Encima la camiseta blanca, sí. De a ver lo que hago. Pero bueno. Sí, puede que se salven entre comillas Holmgren, Lola y Misa. Sí, Sí. pero a ver, lo de Holmgren es que tampoco la pusieron a prueba en ningún momento del No, partido. no, no. Estuvo segura, como dice Fran, en los centros laterales, en los corners, etcétera, pero es que fue un día plácido para la sueca. Sin embargo, en Sí. el ETE pues, sí que tuvo que estar un poco más atenta, sobre todo con la entrada de Elena Juve, que probó mucho desde fuera. Así que, bueno, es que no ha sido una jornada brillante para las porteras, No, pero pero sí hay que como poner para portera. No podemos dejar el 11 sin claro. portera. Así que pasamos ahora a la línea de cuatro. Aquí sí que no hemos hecho Sí. modificaciones, siguen siendo dos centrales y dos laterales. Avisamos una pierna cambiada porque este es el FIFA. Nosotros mandamos aquí y decimos que una tenga que jugar a pierna cambiada. Ya está. Exacto. Vamos con la línea defensiva, que es la formada por Sei García, por Manuela Vanegas, por Lauren Leal y por Chris Martínez, la lateral del Deportivo. Lo que ha hecho Lucía. Al final, el caso de Chris Martínez sí que está en su posición, pero la que no está en su posición es Sei García. Aunque Sí, con el overbooking en la banda derecha que tiene el Real Madrid, igual en algún momento la vemos jugando por ahí. sí, sí, En si tú cualquier caso, haces es zoom verdad out que porque sí, la pobre Chris la estoy tapando yo encima. Perdona que me sí. agacho, ¿eh? Entre A tú y ver. Chris no la dejes aparecer. Pero bueno, ahí tenemos a Chris Martínez por la banda derecha, a Sei García por la izquierda y centrales Manuel Vanegas y Laurel Leal. Vamos, si te parece, de arriba abajo. Onsei García primero, jugó en la banda derecha, insistimos, ante el Costa de Tenerife, hizo un gran partido, la jugadora del Real Madrid. Creo que está jugando a buen nivel en este inicio de temporada. Y bueno, en Sí, cuanto a sus números en este partido, aparte de la sensación que nos dejó hoy en el partido, pues la verdad es que los números también reflejan bastante bien esta sensación. Tuvo un despeje, en pases precisos un 90%, sí. pases largos completados 2 de 3, duelos en el suelo ganó 4 de 8 que disputó, perdió 10 balones solo, 2 faltas recibidas, un tiro a puerta y sobre Y todo una la verdad es que oportunidad el clara. rendimiento que generó por esa banda derecha, la verdad es que hizo un partido muy completo y realmente no tenía nada fácil porque tenía por delante a Baballide y Baballide realmente no tuvo mucho que hacer en el partido porque sí García estuvo siempre encima de ella y diría que casi la anuló en el encuentro. Sí, parece ser que ha dejado atrás las lesiones, un poco las molestias que no le permitían rendir al máximo nivel en el Atlético de Madrid. Además, recuerdo de ella siempre rápida, ágil, atenta al corte, impidiendo a Babangida generar en ataque, porque el Costa de Tenerife salió con el tridente que Sí. marcó esos tres goles antes del descanso al Sevilla, con Coco, Babati y Desmonde, y no tuvieron su día en parte a que fueron secadas por la zaga blanca. En este caso nos hemos quedado con Sheila porque, bueno, con Baballide no es una jugadora fácil de defender ni por su atletismo, por su rapidez con el balón, la zancada. Y aparte de ello, también aportó en ataque, se entendió muy bien Sí. con Eva Navarro, supo dejarle espacio para que brillara su compañera. Los pases muy precisos, una oportunidad creada, 6 recuperaciones, son cifras muy buenas. Y es que, lo has dicho tú, ha comenzado muy bien la temporada. Incluso la vimos en el estreno de extremo, que tampoco lo hizo nada Sí, mal. salió O ante sea el que Español los yo, últimos minutos de extremo, luego la segunda jornada ante el Betis, creo que incluso no llegó a jugar.
No, porque sé, jugó y se marchó sí tocada, se sí. marchó tocado, sí. Y luego ante el Athletic Club, creo que Fue Ollane, también fue en la que jugó, porque ella jugó la Champions. Entonces, sí, bueno, al final está cada partido una y otra, y en este partido le tocó a ella, y la verdad es que el va rendimiento rotando, fue muy positivo de la sí. jugadora del Real Madrid. Seguimos con la posición siguiente, en este caso Vanegas, lateral, bueno, lateral, pero en este caso defensora, central, zurda, en la Real Sociedad, que volvió a marcar, segunda jornada consecutiva que interviene en ataque. La semana pasada fue asistencia para ganar ante el Levante. En este partido fue el primer gol de la remontada ante el Levante Badalona. Y no solo el gol, que también, sino sobre todo el trabajo físico una vez más. Creo que estamos poniendo a su mejor nivel, o aparte de ello. Y sobre todo Sí, me gustó mucho cómo manejó la situación, tanto con Irina Uribe como también con Maca Portales. Hizo realmente una ayuda muy constante por esa banda a Violeta Aquiles. En cuanto a sus estadísticas, este partido tiene 5 despejes, en pase perdidos un 88%, largos completados 2 de 6, duelos en el suelo ganó 3 de 4, 10 posesiones perdidas, una falta recibida, un tiro a puerta, un regate intentado y completado. Realmente es un partido muy completo y sobre todo la sensación sí. que dio todo el partido de ser una jugadora que no era nada fácil de superar y que cada vez que se iban contra ella, o Maca Portales o Lina Uribe, no salían nunca vencedoras. Sí, me está encantando, o sea, me está encantando los partidos que está disputando con la Real Sociedad. Yo ya lo dije, es una jugadora que tiene calidad suficiente para, oye, elegirse como una de las líderes de la Real Sociedad y lo está haciendo, está respondiendo a la confianza de Sánchez Vera, que además recordamos que la Real le renovó justo cuando no está haciendo su mejor temporada por un año más y está siendo titular indiscutible. No hemos visto a Ame de momento bueno, parte de culpa tiene el nivel mostrado por la colombiana. Es que de central, de lateral, te está rindiendo muy bien, aporta goles, una central, ahora mismo que no está Mayur aún a ese nivel, lo está haciendo todo muy bien, realmente. Aquí Absolutamente. dice, sí, aquí dice Alexa que es probablemente el fichaje que más sorprenda, ya que ha ido un poco de tapado. A ver, a nosotros no nos sorprende del Y era la todo, que menos pero esperaba, la verdad. eso sí, sobre todo un poco las dudas con la rodilla, ¿no? Le está dando muchos problemas, se Sí, perdió y el el... overbooking también, con Ollane, con Antonia Silva. Claro, se veía ahí un poco overbooking, pero es una jugadora que la hemos visto de extremo, incluso de media punta en el rayo del lateral. O sea, es muy polivalente y está fina físicamente. Y lo he notado Sí. también con Rocío Galvez. La veo fina físicamente, muy rápidas, muy ágiles. Y de momento, o sea, que entiendo que viene un poco de tapada, pues mejor, ¿no? Cuando Sí. así que nadie, la gente no se espere mucho de ti y sorprendas, pa, y diga, "Ay, a la de dónde ha salido, Está ¿no?" dando un muy buen rendimiento, igual que cuando llegó al Atlético de Madrid procedente del Rayo, que empezó a jugar de lateral y rindió muy bien. En este caso, cambiando, pues no ha cambiado de posición, pero sí que ha hecho un muy buen rendimiento en este inicio de temporada. Estaba mirando Sí. la portera que fue en la jornada 2 fue Romy Salvador. Acuérdate con ese Ah, partido ante el Salvador, Madrid, y por que qué me hizo unos tiro a...? paradones. Ah, Luego fue su de la vale, semana vale. pasada, en la primera jornada. Tengo que comprobarlo, pero me parece que pudo ser Lola o Holmgren, no recuerdo cuál de las dos. En cualquier caso, insistimos, gran inicio de temporada de Vanegas, también de Sey García y también de Laurel Leal, la defensora que llegó procedente Otra de vez. Kansas City Currents, segunda vez que entra en el 11. En este caso no es por goles marcados, sino por la sensación defensiva que dio y sobre todo para mí destaco por acciones concretas. Eve Ananclare fue la primera jornada, cierto. Porque tengo yo nombres aquí. Te juro que recuerdo haber metido el nombre de Holmgren en el 11. Haberlo escrito y No tecleado. ha entrado en el 11 igual, pero no la hemos acabado metiendo. En cualquier caso, digo, Lauren hizo un gran partido ante el Madrid y sobre todo recuerdo una acción clara. En la segunda parte creo que era Melgar, que se marchaba sola hacia la portería y apareció ella tremenda desde el suelo para salvar esa Sí, ocasión. También recuerdo alguna otra ocasión también en la que tuvo que intervenir y la verdad es que es una jugadora que desde que ha llegado se ha convertido en la jefa del centro de la zaga del Atlético de Madrid, con la baja de Menayo, con la llegada de Silvia Lloris y con también la aportación de Seña Pérez, pero es claramente la jugadora que ha elevado el nivel defensivo del equipo y no es solo culpa suya, pero el equipo lleva en 4 jornadas solo un gol encajado y 3 partidos con la portería cero, con lo cual es un rendimiento defensivo muy alto. Estadísticamente sí. tuvo en este partido 3 despejes, un disparo bloqueado, 2 entradas, pases perdidos 84%, el error completados 1 de 5. En el suelo ganó 2 duelos de los 2 que disputó. En el aire ganó 1 y disputó 1. Perdió 9 balones.
y sobre todo la sensación que dejó todo el partido de que siempre que había algún despiste defensivo estaba ella, siempre que intentaba irte hacia la portería aparecía ella y la verdad es que es una jugadora que se ha convertido. Es verdad que es muy joven porque tiene 21 o 22 años, que es verdad que 22. cuando se marchó muy muy jovencita y parece como que llevamos mucho tiempo hablando de Sí, ella, que es una jugadora que es todavía tiene increíble. una carrera por delante muy muy grande y la verdad es que Sí. desde que empezó la temporada ha estado a un nivel muy muy alto y ojalá que siga así porque el equipo lo nota muchísimo. Yo creo que solo habrá sido suplente en un partido, o de momento ha jugado todo. Creo que ha jugado todo, porque el que Pues fue sí, suplente fue Senia, que entró Merlebart, pero el resto lo ha jugado sí, todo ella. lo ha jugado todo. Es que ya con decir eso ya estamos hablando de la importancia que tiene Lauren Leal para Víctor. O sea, de momento ha llegado, se ha convertido en la líder. Realmente necesitaban a alguien así después de la lesión de Carmen Menayo. O sea, tenía ahí un hueco importante y lo ha acabado supliendo muy bien. Y no es solo eso, además, por arriba, la altura que tiene, por arriba es casi invencible, por abajo también es Mm. rápida, es muy inteligente. Y lo demostró contra Melgar en el duelo que tuvieron las dos, que nos gustó mucho y nos entretuvo en el encuentro. Y ya ahora vamos a ir con la lateral derecha, así que está en su posición con Chris Martínez del Deportivo. Recordamos que empató más bien el Athletic Club con ese gol en los últimos minutos de Maite Valero. Sí. Y tenemos aquí que traer a Chris Martínez. Sí, la Además de capitana ganar. del Deportivo, que hay que Sí, decir que también está recuperando esta posición, porque hasta hace muy poquito, creo que los dos primeros partidos fue titular Samara Ortiz, que ha vuelto a sí. serlo hoy, por ejemplo, en la victoria en la Copa de la Reina ante el Sporting de Gijón, y Chris Martínez Es pues que tenía este puesto por ganar, y este partido la verdad es que a mí me gustó muchísimo lo lo que hizo la muchísimo. capitana. Y eso que creo que no, Samara Ortiz no es lateral derecha pura. Juega por la Sí, izquierda, está ahí Pachalara. Entonces, en el lateral derecho se han ido alternando Chris Martínez y Samara Ortiz. Pero aquí Chris Martínez nos dio una sensación de superioridad. ¿No? De que ganaba todos los sí. duelos, ganaba todos los balones por su parte del campo. También subía al ataque, ofrecía un poquito esa profundidad y la asociación con Ainhoa Marín, que también fue otra de las Sí, jugadoras que es más lo que nos iba también gustaron del a Deportivo. destacar, que realmente esa Sí, banda derecha funcionó muy bien con ella. De hecho, así el primer gol llegó. Fue una sensación entre Chris Martínez, Ainhoa Marín y también Paula Gutiérrez, que es la que pone el centro para que remate sí, finalmente Olaya. Y sus números en este partido fueron muy buenos, la verdad. 3 despejes, 3 intercepciones, 2 entradas, 3 regates. Pase perdidos un 69%, 2 pases clave, que siendo lateral derecha es muy importante tener este número de pases sí. clave. También en el suelo ganó 3 duelos de los 9 que disputó. En el aire ganó el único que disputó. Perdió 16 balones, una falta y regate, como decía, antes hizo uno de los que completó. Realmente es un partido que hizo un grandísimo trabajo en esa lateral derecho. También hay que decir que por ahí tampoco el Athletic llegó demasiado. De hecho, creo que llegó más por la banda izquierda de Pancha Lara en este partido. Sí, Y realmente, por mi parte, fue un partido que es una jugadora que, insisto, hasta hace poco era suplente, pero sí que la recuerdo de su sí, anterior etapa en Primera División porque ya era jugadora importante en este sí. Deportivo. Estaba ya, creo que la temporada 2021, incluso Lleva, antes, lleva muchos de años. muchos años en el Sí. Deportivo, ya la recordaba un poquito. Y la verdad es que la vi muy bien el otro día y ojalá que siga con este rendimiento. Así que aquí cerramos con ella la defensa. Ahora hay que recordar también las jugadoras que se han quedado fuera, no por más nivel, sino porque hemos decidido que estas 4 entran por delante de ellas. Sí, porque realmente es que no había hueco. Violeta Aquiles era una de las candidatas a ese lateral izquierdo. Al final hemos tirado también, lo vamos a confesar, un poco de números y Mm. se han impuesto tanto futbolista que tenemos. Frido Rolfo también era otra de las candidatas Sí, para la banda izquierda. ¿Qué pasa aquí? Que también queríamos un poquito incluir a Cris Martínez, incluir a otro equipo que no habíamos tenido en momento ni once ideal porque se lo merece el Deportivo. Y además en el Barcelona hay jugadoras que han destacado aún más. Claro, del partido del Barcelona podrían estar muchas en este 11. Hemos sí. tenido que elegir y entonces por eso se ha quedado fuera Las dos que Rolfo. están es que no se pueden quedar fuera. Sí, la Clar también podía ser otra candidata. O sea, aquí tuvimos, bueno, lo Sí. estuvimos hablando. Lauren Leal tuvo esa acción contra Melgar, clave casi en el partido. Y la Clar lo hizo muy bien, pero no sufrió en exceso. No necesito Mm. Real Madrid de su mejor versión. No sé si me dejó alguna más en el camino.
Yo creo que No, de sí. momento son todas. También Estela Carbonell fue otra que valoramos, Sí, que es otra Carbonell, jugadora que sí. está también llamada a En entrar algún dentro de muy momento poquito, entrará. porque está a un nivel muy bien desde que ha llegado del Mundial Sub-20, pero bueno, Sí, como a lo siempre, es que es muy mejor complicado elegir. si alguna de las centrales del Deportivo también, o sea, es Sí, muy difícil elegir. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestras 4 elegidas. Hola, aquí a Fran, Vallefal, Ulebox, así, bueno, Fran ya estaba aquí antes. sí. Ya está. Y Sí, nada, como y siempre, pues a la gente nueva les recordamos que nos dejé aquí vuestras opciones, vuestras sugerencias en comentarios, qué cambiaríais, qué ujú, jugadores meteríais. Y sí, recordamos, el sistema para la gente que entre es nuevo, no es un 4-3-3, sino que es un 4-2-4. Así que vamos ahora con la posición en el centro del campo, que hay solo dos jugadoras, pero dos jugadoras que se lo merecen y que han hecho una jornada espectacular. La sí, primera de ellas es Filipa Angeldal, la jugadora del Real Madrid, que marcó un gol y la verdad es que fue muy destacada la victoria ante el Costa de Tenerife. Y la segunda es Ana Torroda, la jugadora del Levante, que a mí realmente me gustó muchísimo. La verdad es que ya anteriormente ante la Real me gustó su partido y es una sí, jugadora que siempre nos alegramos mucho de que entren aquí jugadoras en el 11, pero en su caso aún más, porque hay que recordar ese problema de salud mental que tuvo la temporada pasada, que estuvo unos ya 5 meses apartado del equipo y del fútbol, y que vuelva a jugar y que vuelva a ser tan importante al nivel que está ahora mismo, bueno, la verdad es que nos alegra muchísimo meterla en este 11, sí. muy merecido por su parte y ojalá que siga a este grandísimo nivel. Sí, nos alegramos mucho por ella. No debe ser fácil tomar la decisión de alejarte de lo que más te gusta, ¿no? Al final tomó ella esa decisión, todo el mundo la respetó, eso me parece también algo importante. Y ha vuelto y los 4 partidos, no solo este, los 4 partidos los ha hecho muy bien en Sí, esa medular, esa doble contención aquí, porque está Andergal, pero también compartiendo el centro de campo con Sosa, con Paula Fernández, que son jugadoras también grandes, digamos aquí. Y está aquí diciendo Frank que Carbonell ha estado en el 11 ideal 2 veces de Sofascore. Yo con todos los respetos, en ya, Sofascore también está en esta jornada Alexia Putellas y no ha hecho un sí. partidazo para estar. También está, por ejemplo, Marta Torrejón, que hizo un buen partido, pero no tanto Y para estar por en ese ideal. ejemplo, no está No. alguna de las delanteras que tenemos en la delantera que lo merece. Claro, entonces ahí cuentan también mucho los goles. Entonces, en el 11 ideal de algunas aplicaciones, pues estarán presentes jugadoras que han marcado goles, porque es casi una Sí, jornada de goles. Pero bueno, pero como decimos, Carbonell, si repite, ya decimos que lo tenemos en cuenta, en cuarentena. sí. Pues, A ver, ya le diremos que le siempre toca hay que salir. decir que estamos leyendo estadísticas de Sofascore, pero no hacemos la elección en base a Sofascore solo. Entonces, No, no, también tengo yo es un las poco estadísticas de Fotmob y también está Sí, un poco de acuerdo es con un las que baremo. vas diciendo. En el caso de Sí, Angeldal, como decíamos, un gol, marcó ante el Costa de Tenerife, primer gol que marca con el Real Madrid, pero no solo eso, sino un gol, otra así. asistencia también, creo que asistió en el 2-0, ¿no? En- En el de Linda Caicedo, sí. Luego también pases precisos Sí, un sí, cuenta como asistencia, 75%, sí. dos pases clave, largos completados 5 de 8, un tiro a puerta, dos fuera, un disparo bloqueado, otro al palo. En el suelo ganó dos duelos de 7 que disputó. Perdió en total 16 balones, una falta, dos recibidas, dos regates. Realmente es un partido muy, muy completo de Filipa Angeldal, que sobre todo, aparte de lo que hizo en números, que es bastante, yo creo que lo que dio el Real Madrid fue mucho equilibrio y llegada. Porque como decíamos, tuvo este gol, tuvo también un tiro al palo, tuvo alguna otra ocasión también. Y es lo que le aportó el Real Madrid. En segunda línea fue la jugadora que más llegó y para mí lo que Sí, más brilló en el centro del campo del Real Madrid. sí, aquí tiene un poco de razón Jordi, contar como asistencia. Sí, Es sí. verdad que es A un muy ver, buen no es lo que partidazo, os ha lo hecho pone muy bien. decidirnos, ¿eh? Claro, entonces, bueno, lo han contado como asistencia. Nosotros aquí la hemos incluido por todo ese trabajo en el centro del campo junto a Tere. Ofreció ese equilibrio, realmente ese equilibrio en las 3 atacantes que había más Moller. La contamos como segunda punta, media punta, etcétera. También la sensación de que estaba ahí barriendo junto a Tere, trabajo en defensa, también el trabajo en ataque. El Sí. palo que tiene, el gol y los intentos desde fuera del área. O sea, no tenía miedo a tirar y a conseguir algún golito. Al final se lo llevó en el 92. Yo lo dije ya en el análisis del partido, me parece un complemento perfecto. No es una jugadora que genere ocasiones que pueda ser al estilo Tere, por ejemplo, Caroline Wade, pero sin embargo todo lo que ofrece, la llegada desde segunda línea, la pelea, el robar balones,
El pase largo también lo vimos. Es una jugadora, hombre, se nota que tiene experiencia, es una jugadora experimentada y lo hizo muy bien contra el Costa de G Tenerife. Además, no sé si lo has dicho, también recuperó 10 balones. No, no lo También tenía, por dentro. pero sí, sí, sí. Sí, recuperó 10 balones, entonces también es otra cifra importante por aquí. Aquí lo que. Aquí qué Ole. grande, qué grande, qué grande. No, lo que miden un poco son los pases, los goles, las asistencias y poco más. No miden Sí, mucho. A ver, ya bastante hace el trabajo estas aplicaciones claro. para recolectar los datos que nos vienen muy bien Al en final lo esas utilizamos un estadísticas. poquito como dos muestras. La primera, la nuestra, la del el ojo nuestro y lo que vemos en cada partido. Y luego, por supuesto, si eso que vemos nosotros también lo refleja las estadísticas. Y hacemos un mix de las dos. Sí, hacemos como sí, realmente una mezcla. Primero hacemos, como han dicho tú, el 11. Tenemos una lista de 1.500 jugadoras y después ya vamos discutiendo. Cuando tenemos dudas, como en el lateral, pues nos basamos un poquito en las métricas. Exacto. Realmente aquí. Bueno, y después tenemos a Ana Torroda, también que compañera de Andergal en nuestro 11 ideal. Aquí ya las cifras también son bastante completas. Bueno, jugó el partido completo, 2 tiros totales, un 90% de pases precisos, es decir, más de 100 pases acertados. Y después los toques, 142 toques. Y me parece también aquí importante la defensa, realmente, porque vimos más con el balón quizás Ángela Sosa, ¿vale? Que realmente creo que era la encargada de esa función. Pero en defensa, 100% de entradas realizadas, un despeje, otro de cabeza, 8 acciones defensivas y 4 recuperaciones, aparte de ganar 6 duelos y perder 7. Sí, Entonces ganó más del luego 50% de los también duelos. otro dato muy destacado para hacernos una idea de todo lo que hizo en el partido y la importancia que tuvo es que tocó el balón 142 veces con un Sí, 90% de pases precisos, 116 lo y que, 129. Al final lo hablamos que de acabo de que decir, justamente es lo que acabo de decir, sí, sí. pero es una importancia muy, muy grande. Realmente creo que fue la jugadora que más aglutinó el juego del Levante, junto con Sosa, como dice aquí Fran, y fue la jugadora que más explica a partir de ella lo que pasó, que al final intervino, creo, no se puede mirar, pero yo creo que intervino mucho más en la segunda parte que en la primera, porque a raíz de la Claro, es que no. expulsión entró mucho más en juego con ese equilibrio que le dio al equipo, esa calma, ese saber estar en el centro del campo, y la verdad es que hizo un partido muy, muy bueno, muy completo, y que, Sí, insisto, no es el caso de solo este partido, sino que también, desde que empezó la temporada, ha sido titular sí, en todos los partidos, ha contado con la confianza de Roger Lamesa, y la verdad es que está sí. jugando a un nivel muy alto. Ángela Sosa dio 97 pases, acertando el 92% de ellos, o sea, una cifra menor que Ana Torroda. Bastante. Pero sí, Ana Torroda ofrecía esa calma, esa pausa con el balón, un poco levantando la cabeza para el pase central, que no lo había, se lo daba Ángela Sosa sin complicarse la vida. A veces el fútbol es sencillo, no hace falta florituras ni regates para ello. Pero lo más importante de Torroda es un poco la contención, el trabajo en defensa, las transiciones de Leibar, que siempre son peligrosas, todas las recuperaciones que hizo cortando las jugadas, o sea, ayudando a las centrales, porque estábamos viendo mucho por banda a Gabaldón, a Carbonell, entonces Mm. atrás realmente para defenderse quedaban Balonso y María Molina junto con Torrodá. Entonces también ese trabajo para ofrecerle equilibrio al equipo y poder realizar, bueno, el plan de partido, que ya lo Sí. analizamos profundamente en su momento. Sí, También es sí, cierto lo que claro. comenta por aquí Frank, que es verdad que muchas veces eran pases cortos. Yo recuerdo una jugada de quizá 2 minutos entre Sosa y Torrodá, de un lado para otro, sin arriesgar, pero Sí, es que sí, sí. tampoco tocaba. Ganabas 1-0, el rival tampoco te exigía demasiado, pues mata el partido de esa manera. No hagas ningún tipo de acción peligrosa, simplemente aguanta el balón, no lo pierdas y ya está. Y también es Y un ya está. trabajo que hay que valorar por parte de Torrodá. Exactamente. Y bueno, estas son nuestras dos centrocampistas. Teníamos más nombres. Habíamos Sí, metido un poco el de Ángela Sosa también. Lo teníamos ahí. Y, a ver, voy a sacar mi lista. Teníamos también Claudia Pina, aunque sí. Podía ser un jugó poquito interior adelantada, por la sí. banda. Sí, tenemos Otra a que también Claudia podía Pina entrar, aunque no es de esta posición, es Ainhoa Marín. Lo decimos porque una parte del también. partido también entró por dentro. Sí, Y un poco también Maite Zubieta la valoramos, pero al final nos hemos quedado con sí. estas dos que creemos que han sido las dos más destacadas de la jornada.
y por también dar un premio a dos jugadoras que nos parece que han hecho un trabajo muy bueno, no solo esta jornada, sino también en jornadas anteriores. Sí, vamos ahora mismo con el ataque un poquito, Sí, ¿vale? porque tenemos ya la portera, la defensa, las dos centrocampistas. Era falta ver Las qué que es lo que metan tienen que goles. soportar todas estas 6 jugadoras, porque la parte que nos queda por delante, bueno, pues es la parte encargada de hacer brillar el A ver equipo. esas 4, dice aquí. A Porque ver, parece no vamos aquí. a innovar demasiado, porque las 4 han hecho una jornada espectacular, pero bueno, Sí, las vamos a rescatar. Las 4 son Ajibade, Graham Hansen, Eva Payor y Natalia Padilla. No han marcado todas 2 goles, pero casi. En el caso de Graham marcó un gol solo, pero Dio creo que son 2 asistencias más, hizo un partido brutal. A Jibade le han dado creo que solo un gol al final, aunque pudo marcar perfectamente 3. Eva Payor sí que marcó 3, Padilla marcó 2 y provocó un penalti. Realmente es un partido de las 4 súper completas y realmente las sí. 4 merecían estar. Y pues hemos hecho este 11 con 4 delanteras, porque es que las 4 no podía quedarse ninguna de las 4 fuera, Uf, sinceramente. no, es que lo que nos ha costado, ¿eh? Lo que nos ha costado, al menos en alguna. Pero bueno, hay jugadoras que se han quedado fuera, como Caroline Moller con esos 2 goles, Ivonne Chacón también. Pero si quitábamos los goles a esas dos futbolistas, mm, digamos que la aportación en partido no había sido grandiosa como otras compañeras. Entonces hemos tenido que poner eso en una balanza. También a lo mejor algún nombre saldrá porque lo estoy viendo. Soy evidente el de Alexia Putellas no marca un doblete de penalti, pero quitando eso, no hace mucho más allá en el partido contra un rival que ya estaba hundidísimo con el 2-0 y que, bueno, encaja muchos goles. Entonces, eh, sí, es verdad que pusieron en el rótulo del partido de Granada 2 Hansen. Sí, sí, ya Sí. la gente diciendo tienes una, ahora tienes dos. Qué suerte. Vale, vamos a. Aquí sé lo de la cedida. Pensaba que no me enamoraría de una cedida tanto como Claudia Pina, pero Natalia Padilla lo está consiguiendo. Sí, te entiendo. Sí, pero como dijimos ayer, no hay que enamorarse de una cedida, o al menos no enamorarse locamente, porque luego cuando la pierdes, y en este caso lamentablemente es muy probable que la pierdas, Bueno, sí, sobre todo si el Bayern está siguiendo de cerca su claro, rendimiento. pues eso es muy complicado. Pero bueno, vamos a leer los números de las 4. Vamos por arriba, primero por Ajibade, que fue la primera que jugó, y una vez más hizo un partido brutal. Sí. Según SofaScore hay 3 goles. La liga creo que le llegó a dar solo un gol al final. En Postmob le dan 3 goles, pero después entras en el partido y no se los dan. Ya. Entonces, Bueno, según SofaScore 3, pero bueno, digamos que participó en 3 goles. Marcó uno es seguro y que luego hay 2 que pueden ser suyos o pueden no ser suyos. En cualquier caso, nosotros se los hizo un damos. partido brillante. En Sí. toques, un 66, no, un 74% de acierto, como digo, 3 pases clave, un centro, 2 pases largos completados, 4 tiros a puerta, un disparo fuera, en regates completados 5 de 10, en el suelo ganó 10 duelos y disputó 17. Es que no es solo una jugadora que destacó en ataque, sino que en defensa hizo un trabajo espectacular. Sí. Perdió 20 balones, pero normal, porque tocó muchos. Eh, Recuperó 5. sí, recuperó No 5. recuperé. Recuperó 5, como dices, 2 faltas recibidas, 3 entradas. Hizo un partido súper completo en ataque y en defensa y fue una vez más la estrella de su equipo, con un gol, 3, 2, los que sean, pero sobre todo lo que hizo en el partido fue ser la mejor, sin lugar a dudas. En ataque, sí. Nosotros aquí en ERA le contamos los 3 goles. Es verdad que no vamos a dar un premio Pichichi porque no tenemos la capacidad para ello. Si ella llegara a coronarse con esos 3 goles. Pero bueno, en realidad nosotros se los contamos porque, bueno, nace de ella. El disparo viene de ella. No es Sí, un roce, no es un rebote, viene de ella. No, es una jornada más estratosférica de Ayebade, ya lo recordamos el partido contra el Valencia a veces, la facilidad con la que juega es alucinante. En encarar, el irse cada 2 por 3 de su par, en generar también algunas ocasiones, el ayudar en defensa. Ya decíamos que estaba siendo una jugadora muy madura y lo está demostrando. Lleva 4 jornadas, es sin duda uno de los nombres de la liga ahora mismo en este inicio. Y es que si sigue así va a disputarle el Pichichi. De momento la que están ahí son Payor y Graham Hansen. Vamos a ver si la tenemos ahí al final en esa carrera. A ver si. exacto. También decir que aunque está puesta por la izquierda, no es su posición en el partido. Jugó por la derecha, lo que pasa es que por ahí tenemos ya a Graham Hansen
y no podemos meter a las dos por la banda derecha. Y Ajibade, aunque jugó por la derecha, también puede jugar por la izquierda. Es un poco la... Jugó también, la he puesto por la izquierda, además que Graham Hansen juega por la derecha, porque en la segunda parte, metiendo a Jensen, ella empezó a jugar por la izquierda. Entonces digo, bueno, tirando eso, la Sí, pongo por la bueno, izquierda. me parece bien el Sí. argumento. Vamos con la máxima goleadora de la jornada, con Eva Pajor, que marcó su primer hat-trick con el Barça y que estuvo súper destacada. Marcó en el minuto 2, luego marcó en el 48 y también en el 69. Realmente marcó en cada tramo del partido. Como digo, 3 goles, pero sobre todo lo que dio sin balón. 4 tiros a puerta, un regate completado. Solo tocó el balón 25 veces, acabó 3 de ellos dentro, eso también habla mucho de su efectividad. 2 pases Sí. clave además, un pase largo completado. Perdió 7 balones, como digo, pero sobre todo lo que no ven las estadísticas, que sí que vemos nosotros, que es el trabajo que hizo sin balón, lo que ayudó muchas veces en esa capacidad con sus desmarques, con sus asociaciones con compañeras, con la forma de colocarse en el campo. Es algo que no se ve en las estadísticas, pero los rivales lo No, ven y el no. Barça también lo ve muchísimo y lo aprovecha muchísimo Sí. también, porque es una jugadora que es, como decimos el otro día, súper inteligente y que siempre lo demuestra en cada partido, más allá de los goles que marque, todo lo que Sí. aporta más allá de ese puro número. Sí, estoy de acuerdo contigo. Me gustaría ver también quizás un mapa de calor de Pachor, porque todo el trabajo lo haría en el área, y también las diagonales que tira, Sí, los desmarques de ruptura. Uno pero de los también, por goles que llega, ejemplo, sí, en el mapa de calor se ve que tiene tramos del centro del campo. De hecho, sí, sí, no es su una mayor jugadora parte es un poco en la zona, digamos, de media punta. es que no es una jugadora que se quede siempre con las centrales para fijar. Muchas veces va moviéndose, cae a banda para abrir un poco el espacio y que entre alguna centrocampista. Va moviéndose, o sea, no se queda quieta. Y es una de las peores cosas si eres una central. Defender a una delantera que sabéis que es fuerte, que va muy bien por arriba, que los desmarques que tira son oro. Pues ya si encima no se queda quieta, es más difícil para ti defenderla. Y sobre todo se ve con uno de los goles que marca, que se queda un poquito en el segundo palo, va ahí flotando en el campo y ya cuando Hansen entra al área, hace una arrancada rápida que no da tiempo a nadie a verla y tapar ese pase. Y el hat-trick que marca es buenísimo. Además lo celebra con rabia. Llevaba unas jornadas así que no le Sí. están saliendo tan bien las cosas de cara a portería, eso sí, no el trabajo que hace fuera. Y aquí ya se destapa con 3 goles. Y es que lo dice Graham Hansen, que cree que Pajor va a ser la Pichichi realmente. En el momento, ¿cuántos goles lleva ya? Lleva 7-6. Lleva Pues ya lo voy a bastantes. comprobar. Es que estuvo sin marcar, creo que son 5, porque no marcó ni ante la Real ni ante Son el 5 goles, Sevilla. Son 5 sí. goles. Marcó un hat-trick Cinco ante el goles, Granada y 2 ante el Depor, sí. pero no había vuelto a marcar desde la jornada 1. Sí, son 5 goles en 4 partidos, es decir, 1,25, mientras que Sí. Ayibade está en el segundo puesto, que ha jugado 3 partidos y 1,67. Claro. A ver, aquí sí que le cuentan los goles, pero habrá que ver. Y es verdad lo que dice, aquí no es una jugadora muy alta, eso me sorprendió. Ya que estoy con lo de la altura, que es que me sorprendo mucho con la altura. Por ejemplo, lo tengo aquí apuntado, 1,67. Es más alta para Yuelo, Bruce, por ejemplo, Sí. Hansen, mismamente, por bastante, ¿eh? Graham Hansen son 1,85. Pero va con todo, ¿eh? O sea que es una delantera que como meta la cabeza, cuidado si la metes tú No, también, es que porque además, cuando mete la cabeza, sabe que mete la cabeza porque tiene opción. Nunca mete la cabeza para nada. Es una no, jugadora a que ver, siempre es muy hay que inteligente y tener sabe cuidado. elegir muy bien cuándo intervenir. Es una futbolista que Sí, tiene el gol en la sangre. claro, como dice aquí, Suyatre le atajó 2 contra el Sevilla. Sí, Sí, un disparo allá a bocajarro, sí. sí. Tiene la altura de Aitana, creo, por poco la supera. Mira, pues te lo voy a comprobar porque tengo la altura de todas las futbolistas de la liga. Bueno, casi todas, porque hay algunas que no salen. Mira, Aitana, 1,61. Por Pues sí. tanto, Un poquito más alta, Eva Payor. 6 centímetros. Sí, Sí, que se notan, ¿eh? Se notan. sí, sí, Te sí. digo yo que se notan. Pues vamos con Sí, su compañera en el centro de la delantera, vamos. que es también compatriota suya y jugadora que, bueno, si Polonia quiere, puede ser una dupla atacante para muchos años, la formada por Eva Payor y por Natalia Padilla Vidas, la delantera cedida en el Sevilla, que marcó un doblete ante el Valencia, marcó el primer gol, que es un gol de pura 9, y el segundo gol, pues, tuvo todo en el gol, porque provoca el penalti y luego también lo transforma. Sí, También, como digo, 2 goles, regates intentados 4, completados 1.
Es verdad que tocó el balón solo 26 veces, pero 2 de ellas para hacer gol. Pases precisos Sí, 8 de 14, un 57%. Pases largos 1 de 2. Duelos en el suelo ganó 2 de 9. En el aire ganó 1 de 1. Perdió 12 balones, 2 faltas, 2 intercepciones. Un partido, la verdad es que muy, muy completo y sobre todo la batalla que tuvo con las centrales, tanto con Florentino como con Sofía Silva. Y también la inteligencia, porque hablábamos antes de Papayor, el primer gol es de pura 9, por lo que comentábamos, de que al final se coloca perfectamente, lee muy bien el espacio entre central y lateral y mete la pierna a lo justo para llegar ahí y hacer ese 0-2 que fue clave para el Sevilla y que bueno, creo que es su tercer gol en liga porque marcó uno ya ante la Real, marca un voy a doblete comprobar. en este partido ante el Valencia y bueno, 3 goles ya para su primera temporada en Liga F, casi un gol por partido para una Tres jugadora goles. debutante. Sí, 3 goles en 4 partidos. Es ahora mismo, según la página de la Liga F, allí va de Payor y Padilla Vidas, la tercera. Detrás Alexia, Graham Hansen, Brun, Wade, María John Pal, Baballide y cierra el top 10 Aitana con 2 goles. Sí, no, no, los números me parece que no hacen justicia al partido de Natalia Padilla. Realmente es una delantera muy rápida. Entonces, se vio mucho en este partido, puso en aprietos constantemente a las centrales del Valencia, a las laterales también, cómo provoca el penalti, lo inteligente que es para ir a por el contacto. Además, que es un penalti, claro, claro. Sí. Y no falla el lanzamiento, tranquiliza un poquito al Sevilla porque Valencia estaba mejorando mucho. Es un partido muy, muy bueno. Ya la teníamos el ojo echado con las últimas jornadas. Aquí sí que se lo ha ganado. Así que la Bueno, hemos digamos que metido. estaba el ojo ya desde pretemporada, porque ya ante el Benfica, Sí, ante Sporting de pero Portugal, nos gustó muchísimo. Pero sí, sí, ya en los partidos, pero yo me estaba refiriendo más a las sí, actuaciones en Liga F que vamos teniendo en cuenta algunas jugadoras y que ya le tocaba entrar dentro, más allá de los 2 goles. Aquí dice Natalia Padilla, Pichichi, yo lo veo, va a bueno, ser estaría muy titular bien. prácticamente todos los partidos, vamos, seguramente sí. Y aquí, en este partido, es que lo mejor de todo es que ha jugado por la derecha y la veníamos viendo por la izquierda, pero claro, hasta Lucía Corrales la han cambiado de banda, quizás no va a tener tanto esa caída hacia adentro, de hundirse hacia adentro, porque si no recuerdo mal es diestra, Sí. pero, pero bueno, a pierna cambiada, a poner los balones, con Lucía Moral que nos gustó mucho, en pretemporada se entendía muy bien con ella, A ver, va a veremos. perder un poco eso de entrar en por banda, pero va a ganar que tiene la. Puede que una sea una de las mejores centrales de toda la liga, Lucía Corrales. Entonces, pues también va a tener esa posibilidad de Hombre, con la estar siempre en el asistencia, remate. claro, las estadísticas de la liga están un poco en obras todavía. Sí, sí, Sí. los de los partidos, entonces tenemos que tirar de estas plataformas. Dice Fran, espero que no la líen demasiado esta jornada, Juega el porque Levante será, Sevilla el porque sábado a las será. 6 de la tarde. Sí, aquí del Betis no puede estar nadie en once ideal. No, en este partido ya sí. No. La única que ha estado Realmente. cerca de entrar ha sido Vizoso, no en este 11 sino en anteriores. Soliveres Pero es también. que Soliveres también, pero es que claro, Justo. tiene que juntarse un partido que el Betis lo haga bien para que ella también entre. Porque si ella Sí, lo hace bien no. y el equipo no, nos quita algo de protagonismo. Sí, vamos ahora mismo con la última integrante de este once, pues hablaremos de entrenador, entrenadora, que es Graham Hansen, que aquí le da un 9,3 Fotmob de valoración. Realmente con una foto que será de cuando ya tenía 24 25 años. Madre mía, Tampoco una ha foto cambiado así. mucho, ¿eh? No tiene, ahora tiene facciones más de adulta, quiero decir, de que ha crecido. Se nota cuando pasa el tiempo. Bueno, hablamos de una futbolista con un gol y 2 asistencias, pero es que no es solo eso, es lo mismo de siempre. El desborde, el ganar el uno contra uno constantemente, el irte, el ver el pase previo a la jugada de peligro, son un montón de cosas, lo que viene haciendo cada semana. Entonces no se puede ignorar lo que hace sobre el campo y esperemos que no lo ignoren en los premios individuales, sino que tiene que estar Sí. al menos, bueno, que tiene que ser En el top entrar 3 en el tiene que top estar 3. seguro. Vamos, es que si no está, Y si lo eh, gana tampoco pasaría nada, por supuesto. pobre. Simplemente para ver un poquito, para hacer un baremo de lo que fue el partido de Graham Hansen el sábado, simplemente con ver a Alexia Fernández. Porque es que no podía La estar más volvió loca. desesperada. Estaba deseando que acabara el partido porque es que desde el primer momento, desde la primera jugada del partido, ya se le marchó, asistió Eva Payero para ese primer gol, luego asistió otra vez para el tercero, pero es que cada vez que se marchó por ahí hizo muchísimo daño y fue un tormento total el partido que hizo Graham Hansen.
Sí, es Estadísticamente lo has que comentado, hizo un partido brillante, pero es sí, que es un además, partido que no solo se ve por los números, porque ves un gol, dos asistencias y dices, pues igual ha estado tan bien. Pero es que el partido fue espectacular, fue un tormento constante, sus regates, sus centros, sus pases. todo. Es tremendo el partido que se marcó una vez más. Algo que nos tiene ya, lamentablemente, porque igual cuando no esté, no estaremos en menos, pero nos tiene lamentablemente muy acostumbrados ya a ese tipo de exhibiciones. Estamos acostumbrados, pero hay veces que dices que es increíble Es lo increíble, que sí, sí, hace. sí. Cómo vuelve loca la defensa, como dices tú, Alexia, la pobre que está jugando de lateral en este inicio de temporada. Pues claro, ponte a defender a Graham Hansen. Creo que en algún momento le llegó incluso a tirar al suelo. Se acabó en el suelo Sí, sí. Nos de decía por alguna aquí maniobra Vallesfal. Le hizo de penalti, broma. Alexia. Sí, sí, también algún quiebro de Mm. caderas. No, es un partido muy completo, así que tenía que estar en este 11 sí o sí, y si sigue así seguramente no sea la última No. vez. Aquí eh, también espero que esté en fire ahora y no cuando venga Valencia Buñol, que siempre ve. Ya, Fran ya está pensando lo suyo, me Creo que en encanta. Buñol va pronto, ¿eh? Para la jornada 7-8 creo que va para allá. No, no queda Vamos demasiado. a, vamos, vamos a Y dice por comprobarlo. aquí Lulebox sobre el 11 de excepción. A ver, El 11 lo a haremos ver, seguro para Navidad. Haremos nuestro 11 de excepción de la mitad de temporada, más o menos. Un, sí, un rango. Pero ahora mismo, evidentemente, no. Aunque hay muchas a ver. jugadoras que ya tienen, pues, no voy a decir un pie, pero tienen ese nombre apuntado para 11 de excepción, pero con la opción ahora de mejorar para no estar en ese 11. Así tenemos. ¿Tú tienes nombres? Bueno, después lo Apuntados no, pero en la compartes. cabeza tengo varios. Sí, a ver, si yo me pongo a pensar, seguramente salga alguna. A ver, no nos parecía justo hacer una once de excepción cada jornada, me refiero. Claro. Un poco de positivismo, también un poco de alegría a la vida. Ya tocará después dar las malas notas, dar un poquito, decirle a usted la realidad, decir, oye, mejora un poquito que esperamos algo Sí. más de ti. Y sí, es en la jornada 7 el 20 de octubre, que ha acertado. La de antes del parón, justo. Lo, lo han dicho a la vez, Jordi y Lexa. Me encanta. Así que bueno. No sabemos si se abrirá el estadio. A ver, a lo mejor lo abren, pero Ojalá, ojalá. que lo abran para el derbi valenciano, eso sí, que el derbi es en la jornada 9 el 10 de noviembre, casi un mes Sí. después. ¿Cómo crecen de rápido una semana con respecto a lo que he dicho de la Hanfang? Sí, sí, sí. No, no, si os metéis en FotMob, es casi una foto, me recuerda cuando estaba en el Wolfsburgo. Así una cosa así tremenda. Eh, yo no tengo ni idea de eso, no tenemos ni idea de No, a eso. ver, para el derby ya te digo yo que no lo van a abrir porque la semana que viene, y si no se ha anunciado todavía no lo Claro. van a hacer, eso es obvio. Lo que Para el decían clásico no lo era, creo tampoco. lo Y que querían habría era que ver abrir el para el estadio. próximo año. Me refiero no la próxima temporada, sino próximo año. Pero al corto Es plazo no que, van a abrir el Bernabéu. bueno, claro, no tenemos información. Esto es algo A que, corto plazo no. a ver, lo que decía Relevo cuando salió es que habían lanzado como la idea, como que se iba hablando en los pasillos de abrir el Bernabéu para algún partido. Pero claro, el derby la semana que viene, que tenemos invitados estrella muy chulos para la previa, así que nada, imposible. Sí, el Atlético tiene que cuidar a Lauren porque claro, habrá clubes que la quieran, por supuesto, después de lo que ha hecho, Y teniendo un firmó año un solo año de solo. contrato. Sí, Es firmó que un eso año. es lo Y que me deja un además. poco. Y además no hubo pago. Salvo que lo dijeran de otra manera, no hubo pago ningún tipo de cantidad No, Atlético de Madrid no por el puede tras. traspaso. No. Entonces, lo que se entiende un poco entre comillas, que es un año. Y lo que gane el equipo, en este caso Kansas, pues será Cree. un porcentaje de próximo traspaso. Exactamente, pero ¿cómo vas a traspasar a alguien si acaba contrato ya? Casi en enero ya está libre para firmar precontrato. Ya es extraño, pero Un poco bueno, en así. principio así la situación con Lauren. Claro, no sé, sí. Es un poco raro por parte del club. A lo mejor la jugadora, como dice aquí, ha preferido firmar solo un año, hacer a lo mejor un poco trampolín, pero ya, te digo, cualquier club estaría encantado de contar con ella. Claro, el derby se celebra en el Di Stéfano, sí. Obviamente no iban a abrir el Bernabéu antes, bueno, a escasos días de celebrar el
derbi. Pero bueno, nosotros no tenemos esa información. Relevo ya lo sacó hace unos meses y no ha vuelto a salir nada más. Así que, bueno, si entrenadora nos queda. Venga, vamos, como hacemos siempre, tú dices tu propuesta y yo digo mi Sí, propuesta y la gente en el chat también. la mía es alguien que lleva tiempo mereciéndolo y que, aunque no es un entrenador que a mí particularmente me encante, creo que se lo merece y creo que Toril debe ser el entrenador de este 11 porque hay que recordar que Ah, el del qué bueno, Tenerife Diego. hizo 8 cambios en el 11 y el rendimiento fue muy muy bueno ante Costa Rica Tenerife en un partido que siempre se han dado muy mal. Así que mi nombre es Toril. Mi nombre es un poco Roger La Mesa. Jugarle así a Leibar es verdad que la expulsión de Miralles puede ayudar, pero ya te digo, con la primera parte, hasta el minuto tal, que salió muy cómodo el Levante, los cambios tácticos que hizo, la profundidad por bandas con las laterales, tener tres detrás de los centrocampistas para jugar de espaldas, abrir a banda, o sea, me gustó mucho el partido. Alberto Torres es uno de los nombres que íbamos ya mencionando, dejando caer, así que, bueno, pues tenemos esos dos, ¿no? Que compartan el puesto, primera victoria en la temporada, en Hmm. un estadio complicado, y el Real Madrid que sigue ganando, realmente. O sea que tenemos ahí. Sí, sí, a ver, es verdad que es Eh, extraño, pero la realidad es que cambió prácticamente el 11 y el rendimiento fue muy bueno y además con jugadoras que son de su gusto, como Moller, que marca un doblete. Es verdad que no está en el 11 porque su partido tampoco fue tan destacado, pero fue una entrada que le no, funcionó, que al final hizo lo que tenía que hacer. sí, También Eva Navarro funcionó, en defensa el equipo fue muy sólido, así que le realmente falta, pues se lo merece. le falta solo dar con la tecla para que Alba Redondo brille. Porque me Sí, parece quizás que tenerla en esa posición con el trabajo que hizo contra el Costa de Tenerife, que fue bueno, me parece desperdiciarla. Tiene para dar más. Pero bueno, es que, claro, como dice aquí, otros nombres así en frío, que podemos decir también el de Víctor Martín. Puede ser ganar el derbi sí. madrileño de manera convincente. Otro nombre a lo mejor, este ya no tanto, pero la segunda victoria consecutiva, pues Sánchez Vera. en casa esta vez Sánchez Vera. Pero bueno, Sí. nos quedamos con O Alberto también Toriz, David vamos a ir Losada de... por el proyecto que está consiguiendo, que el equipo funciona muy bien, que ya fue la Claro, semana pero es que, pasada, claro, pero entonces ya para cambiar un poquito, sí. No pensamos nunca que fuéramos a decir Alberto Toriz, uno de los entrenadores de la jornada, pero bueno, con los fichajes que había, es que era para decirlo así. sí, Si sí, pero no, algo luego malo. también hay que valorar esa capacidad de rotar, de mantener al equipo motivado y de meter a todas las Sí, jugadores en de momento dinámica, está, que eso hay que valorarlo siempre. sí, sí, está funcionando de momento muy bien. Vamos a ver en Europa, que es un poquito el asunto pendiente, pero de momento en Liga Sí. le va de maravilla al Real Madrid. Así Aquí el que la pierda, que... Sí, 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 dale. el Madrid de momento está jugando bien, igual también puede ser su cuerpo técnico porque es muy raro, pero se entiende porque pienso igual. A O ver, el es cuerpo que técnico, lo que no sea. nos encantaba su continuación en el Real Madrid porque su rendimiento hasta ahora no había sido excelente, pero en este inicio de temporada Más creo con lo de Europa. que nos está convenciendo. No Sí, hay sí. no hay que cambiar No, nada porque no. realmente es así. Porque tú sabes lo complicado que es tener tantos cambios en la plantilla, generar ese espíritu de equipo, que no es fácil, diferentes nacionalidades Mm. también, y aún así hacer las rotaciones cada semana, el equipo va bien. Así que no hay que pedirle Sí, más. sí. Vamos a ver en Europa. A ver Y, contra y el durante la Chelsea le tiene temporada más igual, pues ganas. en Liga baja el rendimiento y nos damos cuenta de que igual no era tan bueno, pero hasta ahora está siendo muy bueno Esto, el y la fútbol es jornada así, 4 su gestión táctica fue muy buena. Claro, el Eh, fútbol es así, Mario. O sea, podemos decir sí. una cosa hoy y la semana que viene puede No, cambiar porque es y cambiante. continuando Que con si no, esto, dice por nos aquí Frank aburriríamos. que la nueva MM del Levante, que es María Molina, no está disgustando. Estoy de No. acuerdo, la verdad es que de momento no está muy mal. También te digo que cuidado, que es una central que yo en la primera temporada pues me gustó bastante y hubo momentos que dije, Ah, sí, ¿por qué está en recuerdo, el me lo Valencia dijiste. esta jugadora con el nivel que tiene? Y luego la segunda temporada me di cuenta de verdad por qué está en el Valencia con el nivel que tiene. Así que De vamos a momento va ver, pero bien. de momento está bien, sí, sí, sí. Sí, de momento va bien. Aquí lo de estar jugando bien nos va a durar un partido más, dice aquí XD. Y la prueba de fuego será contra el Chelsea. Vamos a ver qué tal jugamos. O sea, aunque nosotros ya dijimos en un poquito el mini Power Ranking que como segundo tenía que pasar sí o sí. Que tenía que ganar al Twente y al Galatasaray, si no me equivoco. Pero que contra el Chelsea vamos a ver si le compite los partidos. No se le puede pedir más allá que el Chelsea tiene más recorrido en Europa,
tiene más capacidad económica. Bueno, que llega a tener casi 40 jugadoras, 44 jugadoras. Casi ficha lo que quiere. Entonces, vamos a ver. Pero el Celtic, gracias. Tengo aquí con los nombres. Así que veremos a ver. La semana que viene ya vuelve la Champions. Sí. Así que podemos hablar del Real Madrid, del Barcelona, del Bayern de Múnich, del Arsenal, del City, de todo. No habrá 11 seguramente de la jornada de Champions, porque eso será mucho más complicado ver todos los partidos, pero de Liga seguirá viendo siempre que sea posible. Así que... ideales. Así que nada, aquí vamos a dejar nuestro 11. Como siempre os invitamos a que nos dejéis en el chat vuestras sugerencias, qué jugadoras meteríais, cuáles dejaríais fuera, cambiaríais el sistema, qué haríais, porque al final siempre nos interesa mucho conocer vuestra opinión, así que os invitamos a dejarlo aquí en los comentarios como siempre, y os invitamos al próximo directo, que lo haremos seguramente este jueves, con la previa de la jornada 5 ya de la Liga F.